La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, abre las puertas a un universo donde la percepción y la realidad se entrelazan, invitando a reflexionar sobre la naturaleza misma de la experiencia humana. La obra, publicada por primera vez en 1940, revolucionó la narrativa fantástica y la ciencia ficción en el contexto hispanoamericano, delineando un camino creativo en el que la frontera entre lo tangible y lo ilusorio se difumina. El relato presenta a un narrador fugitivo que, en su afán de escapar de la justicia, se adentra en una isla misteriosa cuyos secretos se despliegan paulatinamente ante sus ojos. Las páginas dejan entrever una atmósfera de aislamiento y extrañeza, rasgos característicos de la imaginación de Bioy Casares, quien, con un estilo ágil y a la vez reflexivo, logra construir una historia que seduce la mente y conmueve los sentidos. La novela se ubica en un cruce literario interesante. Por un lado, abraza elementos de la ficción científica y por otro, bebe de la tradición fantástica que halló eco en autores como H. G. Wells y Edgar Allan Poe. Aún así, el libro no cede a los tópicos más convencionales de ninguno de estos géneros, sino que encuentra una voz propia, cuidadosa en la dosificación de la información y audaz en la concepción de un planteamiento radical para su época. Alejándose de estructuras lineales, el relato se desenvuelve a través de anotaciones casi diarias, donde la desesperación, la curiosidad y el desconcierto toman la forma de reflexiones personales. Así, se delinean las rutas de un mundo interior que lucha contra el exterior enigmático que lo rodea. De principio a fin, la invención de Morel conserva un halo de incertidumbre que lo vuelve adictivo, puesto que cada capítulo deja ver un detalle que merece ser mirado con lupa, con la sensación de que todo cobra una profundidad inquietante. El contexto de su aparición durante la primera mitad del siglo XX merece ser destacado. En la Argentina de entonces se vivía un momento de pujanza cultural y literaria, con figuras tan emblemáticas como Jorge Luis Borges, quien reconoció en la invención de Morel un hito en la proyección internacional de las letras hispanoamericanas. Bioy Casares, muy cercano a Borges, construyó puentes entre la fantasía y la realidad, operando con ingenio y elegancia para trazar imágenes que aún hoy resultan vigentes. El motivo de la isla, heredado en parte de la literatura de aventuras y la tradición robinsoniana, cobra una dimensión insólita en estas páginas. No se trata únicamente de la supervivencia física, sino de la supervivencia de la conciencia y del recuerdo, del sentido del ser y del saber. Con una prosa depurada, Bioy Casares presenta una serie de enigmas que no buscan resolverse mediante la explicación ordinaria, sino que apuntan a la idea de que lo real puede estar condicionado por la perspectiva de quien observa y por los artilugios que la imaginación o la tecnología puedan imponer. La isla se alza entonces como un escenario y un laberinto a la vez. Las construcciones abandonadas, los salones y el museo que el narrador explora revelan un pasado lleno de secretos, donde las huellas de una presencia anterior despiertan la desconfianza y el asombro. La ausencia de contacto humano refuerza la sensación de exilio y de vulnerabilidad. Sin embargo, esta soledad se ve pronto alterada por la aparición de personas enigmáticas que irrumpen en la isla sin explicación aparente. La mente del narrador oscila entre pensar que se trata de un grupo de viajeros que han llegado a turbar su escondite y la sospecha de que su cordura podría estar en entredicho. Estas presencias esquivas, que parecen ignorar su existencia, incrementan el dramatismo de la historia y preparan el terreno para la revelación central. Un descubrimiento que redefine por completo la manera de concebir la línea entre la vida y la muerte, lo humano y lo inmaterial. En la médula de la trama se encuentra esa invención concebida por Morel, un personaje que desde la distancia impone su genio visionario en la isla. Sin desvelar el mecanismo preciso, puede decirse que la creación de Morel encarna la ambición humana de atrapar el instante, de revivir lo que ya fue, de atrapar la esencia de la experiencia.
Esta idea remite a la reflexión sobre el tiempo y la identidad. Si fuera posible capturar un momento perfecto y hacerlo perdurar, ¿qué implicaciones tendría para quienes se ven involucrados en ese instante? ¿Serían capaces de percibir el cambio o quedarían atrapados en un ciclo eterno, ignorando el paso de las horas y el devenir de la historia? Cuanto más se adentra el narrador en las explicaciones de la invención, más se tambalea la certidumbre de la propia vida y su lugar en el mundo. A lo largo de las páginas, se va desenvolviendo una tensión singular. La posibilidad de que la invención sea la puerta a la trascendencia, o bien la condenas a un simulacro sin escape, en el que la repetición sustituye a la verdadera libertad. El enigma que recorre cada rincón de la isla está indisolublemente ligado a los personajes que la habitan. Sobresale Faustine, figura que se convierte en el centro emocional del fugitivo. Su presencia, aunque rodeada de misterio, inspira una devoción que raya en la obsesión. No obstante, esta fascinación no se limita a lo puramente afectivo, sino que sirve de hilo conductor para comprender la magnitud de lo que se está desenvolviendo ante los ojos de quien narra. A su vez, Morel, el creador del aparato que da título al libro, es presentado casi como un semidios de la ilusión, cuyas motivaciones y métodos se descubren mediante retazos de explicación. Es en este contrapunto de voluntades donde se plantea la cuestión de hasta qué punto estamos dispuestos a ir para preservar un ideal, y si la búsqueda de la inmortalidad, en cualquiera de sus formas, justifica el sacrificio de aquello que nos hace genuinamente humanos. La importancia de la novela se advierte en la originalidad de su propuesta y en la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores de escritores. Bioy Casares demostró que la imaginación desbordada podía ser abordada con un rigor intelectual sutil, dejando un legado que se rastrea en diferentes vertientes de la literatura de habla hispana. Su prosa consigue un equilibrio notable entre la accesibilidad y la profundidad conceptual, lo cual permite que, en un reducido número de páginas, el lector tenga la sensación de entrar en un universo amplísimo. El planteamiento metafísico de la obra y su alusión al tema de la inmortalidad, ya sea en la repetición interminable de hechos o en la ilusión de la inmortalidad, persistencia de la memoria, han servido de inspiración para quienes exploran la tensión entre el ser y la apariencia, entre la conciencia y la materia. La inventiva mostrada por Bioy Casares no consiste únicamente en la concepción de un dispositivo futurista, sino también en la capacidad de dotar al relato de un aire poético, casi onírico, que combina el aislamiento geográfico con la nostalgia por un pasado idealizado. La isla funciona como un espacio donde lo exótico y lo melancólico se fusionan, convirtiendo la lectura en una experiencia de extrañamiento. El fugitivo, sin nombre, encarna en cierto sentido la mirada del lector, un viajero obligado a descifrar signos confusos, a cuestionar la fiabilidad de sus sentidos y, en última instancia, a abrazar la incertidumbre como única compañera en la búsqueda de la verdad. De ahí que el libro resuene con tanta fuerza en quienes se adentran en sus páginas. Provoca que cada uno reconsidere su relación con las imágenes, los recuerdos y el modo en que experimentamos el paso del tiempo. Dentro de la literatura fantástica, la invención de Morel ocupa un lugar privilegiado como uno de los relatos más emblemáticos de la producción hispanoamericana, capaz de dialogar con las corrientes universales del género. Su importancia se prolonga hasta el presente, pues la cuestión de la virtualidad, de la conservación artificial de la experiencia y de la manipulación de la realidad se halla más vigente que nunca en un mundo atravesado por la tecnología. La lectura de esta novela no deja indiferente a nadie. Sugiere la posibilidad de que la percepción inmediata sea solo una cara de lo que denominamos real, invitando a replantear la naturaleza de lo que vemos y oímos, y la manera en que la memoria se estructura a partir de esas percepciones. Además, el texto dialoga con el concepto de la ilusión permanente, planteando al lector preguntas sobre la identidad y la persistencia de la misma en un entorno dominado por la repetición. La fascinación que ejerce esta historia se intensifica al considerar la precisión con que Bioy Casares
dosifica la información. Al no revelar de manera inmediata los engranajes del artilugio de Morel, ni las motivaciones exactas de los personajes, la lectura se convierte en una exploración repleta de conjeturas y descubrimientos paulatinos. Por ello, la novela mantiene un pulso casi detectivesco, en el que cada capítulo añade una pieza nueva a un rompecabezas que, aun cuando parece definirse, deja el sabor de lo inagotable. Esa capacidad de generar múltiples interpretaciones es la que ha mantenido viva la novela a través de las décadas, configurándola como un clásico que trasciende su tiempo y su lugar de origen. Adentrarse en estas páginas equivale a sumergirse en un laboratorio narrativo donde se fusionan el anhelo romántico, la especulación científica y la reflexión existencial, sin perder nunca la elegancia y la sutileza que caracterizan la prosa de Bioy Casares. El texto plantea dilemas profundos sobre la condición humana. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de quien ansía sobrepasar las fronteras de la vida y la muerte? ¿Es la repetición de un instante dichoso una verdadera liberación o, por el contrario, un espejismo que encierra y paraliza? ¿Qué valor tiene la experiencia individual en un universo donde la apariencia puede erigirse como la verdadera protagonista? La invención de Morel, lejos de proponer respuestas categóricas, invita a reflexionar y a sentir la belleza y el riesgo de habitar un entorno donde las certezas se desvanecen. La soledad de un hombre que se topa con la posibilidad de tocar lo inacible. El amor que roza la obsesión, la combinación de progreso y pesadilla. Y la promesa de una eternidad ambigua son elementos que, sin duda, sostienen el interés y la admiración por esta obra. Más que una lectura, se trata de una experiencia literaria en la que cada palabra está cuidadosamente elegida para evocar imágenes potentes y atmósferas envolventes. En cada visita a la isla, se percibe la tensión entre lo desconocido y lo familiar, entre la seguridad que proviene de la lógica y la perplejidad que implica aceptar el caos de lo incomprensible. La vigencia de este relato radica en su capacidad de suscitar, sin fecha de caducidad, una reflexión sobre lo que entendemos por realidad y sobre los límites de la técnica y la ciencia cuando se ponen al servicio de los sueños humanos. Su influjo en la literatura posterior demuestra la potencia de un concepto capaz de proyectarse más allá de su tiempo, inspirando otras narraciones que juegan con la duplicación, la multiplicidad de planos y la identidad fragmentada. Todo esto se sintetiza en la idea de que la búsqueda de la trascendencia no solo es un asunto filosófico o científico, sino también una pulsión íntima que anida en las profundidades de cada persona. El encanto de la invención de Morel permanece en la posibilidad de que su lectura sea siempre renovada, de que cada vez uno se sorprenda al descubrir matices que habían permanecido ocultos en lecturas anteriores. El texto no se agota en su planteamiento fantástico, sino que se expande hacia una dimensión poética, sobrecogedora en la confrontación con los deseos y las limitaciones humanas. Su influencia, reconocida por escritores, críticos y lectores a lo largo de los años, mantiene viva la necesidad de volver a la isla y dejarnos envolver una y otra vez por la paradoja de una existencia que se alza sobre los cimientos de la imagen y la memoria. El que se adentre en esta historia de misterios y obsesiones encontrará un sólido pretexto para adentrarse también en la tradición literaria argentina, en la que Bioy Casares dejó una huella inconfundible. La invención de Morel demuestra la maestría de un autor capaz de juntar con delicadeza la tensión romántica, la propuesta de la ciencia ficción y la atmósfera de la literatura fantástica. Es allí donde la magia opera, donde el realismo se quiebra en un susurro de irrealidad, que sin llegar a convertirse en un mero juego, se despliega como un inteligente debate sobre el amor, la soledad y el papel de la tecnología en la vida contemporánea. Un clásico que, sin revelar sus secretos más profundos, enamora y perturba, invitando a quien lo lee a una experiencia única de descubrimiento y asombro. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos,
Formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.